Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Tomen Reviews. Y te traigo en esta ocasión de G.I. Joe Classified Series a Lady J. Es una buena figura, es una gran figura, es una figura de las pocas que tenemos de mujeres, al menos al principio de la línea de la serie. Porque ahorita en la actualidad me parece que ya hay más mujeres, está inclusive también villanas. Hay una ahí que es una ninja, me parece, de los Cobra. No recuerdo cómo se llama. Van a sacar a Jinx en su versión clásica, tengo entendido. Está Sorana, que es el video de ella. Si no lo viste, aquí te lo dejo. También está. ¿Quién más? Covergirl. Te dije Jinx. Y hay otra que se me olvidó. Una que es. Tiene nombre científico. Helix. O algo así. Que es también una figura nueva. Entonces, están sacando más figuras femeninas, lo cual es muy chido porque le da pues también variedad y diversidad a tu estantería con tus figuras de G.I. Joe. Pero bueno, aquí está Lady J en todo su esplendor. Vamos a verla. Ella, empezando desde el inicio, desde el ya, tiene Pinless Technology, o sea que ella no se le van a ver aquí los pegs en su cuerpo, lo cual es un plus y es muy chido. Ella, la verdad, vamos a empezar el review con la gorrita porque es una versión que me gusta, cómo se ve muy chida. Y la verdad está muy articulada, me gustó ese detalle, espero que Hasbro siga haciendo este tipo de cuerpos y no caiga en el territorio de la otra línea del Marvel Legends, que las mujeres tienen una sola articulación y están así como que bien limitadas. Ya, denos más articulación, porfa. Otras compañías les van a comer el mandado, porque de hecho es lo que están haciendo algunas. Si eres coleccionista y eres fan y estás checando los foros de otro tipo de figuras de las compañías, te darás cuenta que hay muchas que ya están super articulando sus versiones femeninas y pues los fans y o slash coleccionistas se van a ir por esas compañías y no por la de ustedes. Entonces, yo sé que me escuchas, Hasbro, yo sé que me tienes por ahí, no te has suscrito a mi canal, pero yo sé que me escuchas y entonces hazme caso. Te lo digo en buena onda, te lo digo de corazón de un fan. Pero bueno, sí, como no. No le estará yendo. Muy bien, entonces Lady J es una figura sólida, es una figura chida, está muy estéticamente balanceada para mi gusto, se ve muy bonita, muy bien hecha. Y tiene muy buena articulación. Ella hacia arriba, no está bien la articulación, ahí está. Puede ver hacia arriba en ese ángulo, lo cual es algo decente. Hacia abajo también alcanza a ver hacia abajo muy bien para estar buscando cosas o minas por ahí que puede estar en el camino. Tiene también articulación, bueno, sí, una articulación en el cuello que permite que gire un poquito más. Puede pivotear ligeramente hacia los lados, lo cual permite que le dé un poquito más así como que de personalidad a la figura. Tiene la articulación completita del hombro. Tiene un muy discreto articulación de mariposa aquí en los hombros, lo cual también permite que tenga pues un movimiento sutil hacia enfrente y hacia atrás, lo cual es bueno. Tiene el corte en el bíceps, lo cual se agradece bastante. Tiene doble articulación en el codo. Está bien dura la articulación esta. Tranquilamente ahí lo puedes ver. Bueno, entre comillas, tranquilamente y estresado porque dije, güey, esta cosa otra vez se va a zafar. Como en el video anterior. Por ahí está, ya tiene doble articulación, lo cual, repito, se agradece un chorro. Y tiene la articulación de bisagra en la mano izquierda, que es hacia arriba y hacia abajo, y en la mano derecha es igual hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí no nos dieron una diferencia, nos dieron igual. No pasa nada, todo está bien. Tiene articulación en el abdomen, pero igual es la clásica de las mujeres que hemos visto, que permite que ella pueda ver hacia arriba en ese ángulo. Algo limitadón, y hacia abajo pues también, hacia enfrente, de hecho ella ve un poquito más hacia enfrente que otras figuras femeninas que hemos hecho aquí review, inclusive que es Sorana y la otra de los Steel Corp. Y obviamente pues, puede pivotear hacia los lados, no está un poquito dura la figura todavía. Y también tiene articulación aquí en lo que es en la cadera, permite que ella gire hacia los lados tranquilamente. Tiene articulación en la cadera, y esto lo comentaba en el video anterior, que ella tiene un gap gigante aquí en esta articulación
A diferencia de Serana, ella no tiene ese gap porque supongo que es otro tipo de pelvis. Pero ella, si la quieres poner con los pies juntos, te deja ahí aquí, pues lo tapa también el cinturón. Pero mira, ahí se alcanza a ver de un espacio gigante, así se ve ahí de hecho, ahorita con las sombras que generan las luces, mira, ahí está, se ve más. Entonces, ese es mi único detalle. O sea, que tengo que ponerla así, como que en descanso, para que no se vea los gaps, o de plano así bajar todo el cinturón para que no se vea. Es mi único detalle. Igual, la articulación pues se puede bajar un poquito más para que puedas subir la pierna hacia arriba. Y si te fijas, está bien tiesa, mira, todavía no sube mucho la articulación, pero ahí está. Ahorita escucho este clic de la articulación. A ver si se puede hacer la otra pierna. Ahí está, se puede. Ahí está. Pues tengo que aflojar más esta pierna. Hacia atrás, pues no va a dar mucho de sí porque pues las nachillas lo van a impedir. Tiene un corte aquí a medio muslo. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual permite que casi toque el trasero. Y tiene también obviamente un corte en la bota, en la parte superior de la bota. Y tiene su bisagra y ankle rocker en el tobillo. Entonces es una figura que tiene bastante articulación, lo cual se agradece porque la verdad yo en lo personal me molesta que las figuras femeninas no les den tanta articulación como a los varones. Pero bueno, eso es la figura en sí. Está muy bonita, muy bien diseñada, muy bien proporcionada. Todos, desde mi punto de vista, está muy bonita. Los brazos, todo está muy bonita la figura. Los felicito a los escultores de esta figura. Ahora igual, obviamente ella también trae un cambio de look. Vamos a quitarle la gorrita porque dices, no me gusta con la gorra, se ve muy sport. Bueno, pues le podemos poner su pelo como salía en las caricaturas, que así salía, sin gorrita. De hecho que también en algún punto en la caricatura y los cómics traía gorra, que es esta. Entonces se ve muy bonita, se ve muy natural. Y también como Serana le dieron ahí un sutil tono de maquillaje, lo cual se ve muy bonita el personaje, lo cual me agradó mucho. Siento que es más notorio en Serana, como que ella usa más maquillaje. Ella está como que más natural. Entonces igual se ve muy bonita. Y nada más para ver si le queda un cambio de look ahora que estamos por la época de Halloween. Ahí está, mira, dice, soy una de las malas. ¿Quién soy? Adivinen quién soy. No le entra bien, pero bueno. Y pues obviamente no podía faltar el peluche del otro vato. No entra por la forma en que tiene. Este es el pelo de Shipwreck, pero se ve bien botán. Lo pongo al revés. Se ve chido. Muy bien. Pero bueno, ya. Es decir, este vato nomás está jugando con sus monos enfrente de la cámara. Vamos a dejar la gorrita. Ahí está. Entonces, ella viene con varios accesorios que la verdad yo no supe ni qué rollos son. O sea, porque la verdad no recuerdo que haya tenido la figura vintage esos accesorios. Pero bueno, o para qué sirvan. Igual ustedes saben, me dicen por favor en los comentarios. Viene con una navajita bien chiquita, bien minimalista, toda sólida, toda negra, no trae chiste. Esta se pone aquí. Y esta espada también jamás se va a caer, créeme. De hecho, la tengo en display y no he tenido hasta ahorita ningún problema de que se cayó la figura y se cayó la daga. Nada. Ahí sigue la daguilla. Trae esta arma que es como que un lanzajabalinas, porque ella en los cómics siempre usaba jabalinas. Pero no me acuerdo que haya tenido un backpack. No recuerdo. Necesitaría volver a ver la caricatura. Entonces esta jabalina se puede retirar. Y es la pistolita así sencilla, para que ella pueda aquí lanzar las jabalinas. Las jabalinas obviamente traen puntas removibles, que son como que explosivas o... Ah, no, esta no se quita. No se quita. Son removibles. O no se quita, sí se quita. Me está costando un trabajo quitarla. Ahí está. Está bien dura. Trae dos jabalinas, trae esa y trae esta que está la otra pegada aquí a un costado. Y trae obviamente pues varias cabezas o cabezales aquí de las lanzas, lo cual lo que me gusta esto es lo que te había dicho hace tiempo, de que las figuras de G.I. Joe permite que, a veces que usar mi herramienta porque lo puse muy bien, y ahí está, aquí te puedes dar cuenta en cámara que pues, no salen, o sea, no se caen. Están bien metidas, lo cual es muy bueno. Entonces ahí está.
Ahora sí que ya que quité las piezas, estas se colocan en la punta y van a ser distintos usos. La verdad no sé para qué sea cada una, ignoro cuál sea el propósito, pero pues supongo que es como una mano. Esta la pinté toda porque era toda sólida negra, para darle un poquito más de realce. Es una jabalina normal, igual también se la puedes poner aquí. O sea, puedes intercambiar, no pasa nada. Entra igual y no te preocupes. Mira, si te fijas, tarda en entrar porque está como que más grueso a la mitad y hace que atore bien. Entonces no se te va a caer, no se va a respetar. Y también ya viste que las puntas está bien cañeja quitarlas, entonces tampoco se van a caer. Eso es muy chido. Viene con dos puntas exactamente iguales como la que traía puesta, plateadas, son dos lanzas, y esta que es como con una mano mecánica para, no sé, agarrarse de ahí, salir disparada o algo. Entonces vamos a quitarle esta pieza y vamos a dejar la que estaba, la lanza, que es con la que siempre identificamos a Lady J, y en su porta jabalinas o lanza jabalinas o como lo quieras llamar. Entonces te digo, estas piezas se guardan muy bien aquí atrás. O sea, ya te diste cuenta que me dio trabajo quitarlas. Lo cual es muy chido, bravo Hasbro, porque la verdad, imagínate volver a juntar las piececitas y buscarlas. Y si alguno de ustedes tiene tapete o alfombra en su cuarto o en su casa, ya valió madre, porque para encontrar las canijas piezas era un show. Y yo de niño, pues en mi casa, que es su casa, tenía alfombra, y las piececillas era un show buscarlas cuando se caían, porque no las veías. Tienes que aspirar literal y luego meterte a la bolsa de la basura para buscarlas. Pero bueno, muy bien. Entonces esta es su arma, su única arma, y su daga. Y este es su backpack. Su backpack es como que táctico, no sé para qué tener que traer más cosas. Está bonito, minimalista, muy, muy reducido. Aquí ya te mostré cómo se guardan las piezas. Y trae esta cosa que no sé qué carajo sea. No, la verdad, me gusta nada más porque está articulado. Pero no sé qué sea. Quiero imaginarme que es como un tipo de sensor óptico para decirle la distancia o para que ella mida o algo. Pero mira, al momento de colocárselo, bueno, tienes que alinear aquí también la bandita que trae aquí con el orificio. Ahí está, para que esto no ande flotando. Yo pensé que esto se lo ponía acá en el ojo para ver, pero pues no le llega. O sea, le hacen del hombro, mija, aquí tengo otra daga. O sea, no entra. Entonces la verdad no sé para qué sea. No recuerdo haber visto esto en caricaturas. Los cómics no los leí. Entonces ignoro para qué sea. Si alguien sabe en la audiencia para qué es, dígame porfa, porque no sé qué rollo. ¿Qué carajos es esto? Es nomás para cuidar la espalda de que, como una cámara, para ver hacia atrás, de que, güey, te están siguiendo, cuidado, agáchate. No sé, ignoro. Todo siempre lo tengo así, guardadito, así como que está acá escondidillo. Y lo usa nada más cuando tiene que usarlo, así como las armas. Pero bueno, entonces, fue la review de Lady J. Ahí está. Este fue el review de Lady J. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido de tu agrado. La verdad es una figura muy chida. Es una figura que pues vale la pena tenerla en tu colección. Independientemente de ese detalle que te dije que es muy personal, pero es una buena figura, es una sólida figura. Y como te dije, tiene un chorro de articulación y tiene un chorro de posibilidad. Entonces, yo me retiro, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu estancia y también tu suscripción a mi canal. Te lo agradezco en el alma y te doy las gracias infinitas. Y recuerda, dale like a mis videos, sígueme porfa y comparte mis videos con gente que le guste este bonito hobby de coleccionar figuras de acción. Muy bien, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.